Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este curso de programación en Assembler para el Z80 y diseño de hardware. Mi nombre es Roberto Figueroa y en esta ocasión vamos a ofrecer en el capítulo número 13, después de un largo tiempo de ausencia por problemas personales y de otra índole, esta nueva entrega en la cual vamos a tratar la temática de la representación de dígitos en un display, así como el manejo de teclado, ¿ya? En nuestra rutina en Assembler, tanto como a nivel de hardware al mismo tiempo, ¿ya? Para ello hemos dispuesto un circuito bastante simple, el cual vamos a visualizarlo de inmediato. Si ustedes se fijan, básicamente se trata de un teclado matricial de 4 filas por 4 columnas, ¿ya? Cada una de estas intercepciones, de estas líneas punteadas que están acá, corresponden al punto en que se interceptan las salidas del 273 con las entradas de un 74245, un buffer, ¿ya? Aquí lo vamos a apreciar en mejor forma. El 273 está dispuesto desde el dato 0 al dato 7, el write por 0, que es el puerto de escritura. Para quienes no tengan mucha noción de lo que estamos hablando, les sugiero revisar los capítulos anteriores. Esto ya lo hemos visto en extenso, de cómo direccionamos puertos de entrada-salida a través de decodificadores, etcétera, con las señales de control, IORQ, write para escritura, read para lectura, etcétera, ¿ya? Bueno, decíamos que este es el puerto write por 0. Para ello un 74273, que son flip-flops, 8 flip-flops dispuestos en forma paralela, sincronizadamente con la entrada, ¿ya? El dato 0 corresponde a Q0, dato 1, Q1 y así sucesivamente, ¿ya? Esto lo habilitamos simultáneamente escribiendo el dato en el específico, el valor, a través del boot de datos, y al mismo tiempo habilitando el write por 0 con un 1, ¿ya? Recordemos que este integrado se habilita con un 1. Eso ya lo vimos en capítulos anteriores. La entrada de este teclado matricial está dispuesta también, si observamos con detenimiento, son solo 4 bits. En este caso vamos a utilizar los menos significativos, B0, B1, B2 y B3, que corresponde a D0, D1, D2 y D3. Es el mismo bus de datos, ¿ya? El mismo bus de datos que va hacia el CPU. Podríamos eventualmente expandir este teclado hasta 64 teclas, que son la combinación de son 8 de salida, ¿ya? Y 8 entradas. Nos permite hacer una matriz de 8 por 8, obviamente colocar hasta 64 teclas, pero para este caso didáctico nos basta con estas 16 teclas, esta matriz de 4 por 4, ¿ya? Ya sabemos que en muchos
sistemas modernos. Las librerías tanto de manejo de teclados como display ya vienen prácticamente escritas, vienen listas, ya sea para estas tarjetas de desarrollo basadas en Arduino, en PIC, etcétera. Sin embargo, a nivel de assembler para el Z80, las debemos trabajar en forma manual, es decir, debemos crear nuestras propias librerías, ¿ya? Aquí vamos a explicar paso a paso cómo funciona esto. Existen muchas técnicas de hacer esto mismo. Es algo simple de realizar, no requiere un gran desarrollo, es de fácil comprensión, y el código, si bien es cierto, se puede extender a veces dependiendo de la funcionalidad que nosotros vamos a dar a estos datos. Puede ser más o menos extenso. La verdad es que es bastante didáctico llevar esto al programa en Assembler. Así que vamos paso por paso. Hemos dispuesto en este 74245 una resistencia de polarización, un pack de resistencias de 8 respecto a VCC, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si la dejásemos al aire, ¿ya? Y al no tener ninguna tecla presionada, acá no vamos a tener ni 0 ni 1. O sea, es fácil que se nos meta algún ruido y tengamos lecturas erróneas del puerto. Por ende es conveniente polarizarlo. En este caso estamos utilizando un conjunto de resistencias para hacer de esta entrada pull-up, que se denomina, llevarlas todos en el fondo, al no haber ninguna tecla presionada, con el valor FF, ¿ya? Lo que vamos a leer normalmente en este puerto, si no hay ninguna tecla presionada y no hay ningún dato aquí saliendo, vamos a leer FF, ¿ya? Eso sería lo normal. Ahora bien, la técnica para barrer este teclado, ya que estas son salidas y estas son entradas, es bastante simple, ¿ya? La técnica que yo utilizo, entre otras, porque existen muchas, ¿ya? Pero una de las más prácticas y también didáctica a la vez, porque nos permite conocer a fondo cómo trabajan estos sistemas, es colocar uno de estos bits, el Q0, Q1, 2 o 3, que son los que estamos utilizando en este ejemplo, colocar un 0 en cualquiera de ellos, en un orden determinado. Obviamente partimos colocando el primero en 0 y los restantes en 1, es decir, sería el equivalente al dato FE. Es decir, si nosotros colocamos aquí FE, si nos fijamos en esta tabla y si vemos que este es el bus de datos, nos vamos a fijar que este es el bit 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 7, ¿ya? Por ende, al estar este bit el menos significativo del bus de datos en 0 y los restantes en 1, vamos a tener FE en hexadecimal. Si por el contrario el bit 1 del bus de datos, que corresponde al dato 1, está en 0, vamos a tener FD. FB es cuando el bit número 3 está en 0, ¿ya? El tercer bit, que sería aquí el 2. Y F7 es cuando el cuarto bit, ¿no es cierto?, que corresponde aquí al dato 3, esté en 0. Ahora bien, esto se extiende un poco en caso de que utilizáramos la demás salida, ¿ya? En caso de que siguiéramos barriendo, aquí proporcionando salida, tendríamos que agregar las entradas correspondientes en esta matriz y se invertiría. Sería básicamente el mismo número pero inverso, ya que los bits menos significativos pasarían a estar en F
y los más significativos pasarían a variar. O sea, primero el 0 aquí, después acá, en Q5, Q6 y Q7. Para ello teníamos que transformar estos números en EF, DF, BF y 7F, ¿ya? Y tendríamos un barrido completo, ¿ya? De las 8 puertas. No obstante, vamos a utilizar solamente 4, desde FE hasta F7, ¿ya? Es decir, el 0 va a estar presente en Q0, Q1, Q2 o Q3. A su vez, lo que vamos a leer al mismo tiempo en estos 4 bits menos significativos del 273 van a ser prácticamente los mismos números. Es decir, si el 0 ya va a estar presente en esta línea de salida, en la primera, y suponiendo que yo acciono esta intercepción, es decir, hago llegar este 0 al dato 0, ¿no es cierto?, de mi 245, cuando yo lo lea, voy a leer exactamente el mismo dato que estoy sacando. Es decir, este 0 lo voy a leer yo acá. O sea, si voy a sacar el dato FE, lo que voy a leer va a ser un FE, ¿ya? No así si presiono, en vez del 0, presiono el 1. Acordémonos que esta línea ya está en 0 ya, está saliendo FE. Si presiono la tecla 1, en este caso, voy a leer FD al momento de leer. Si presiono la tecla 2, ¿ya?, voy a leer FB. Y si presiono la tecla número 3, voy a leer F7, ¿ya?, en el momento de leer. La técnica fundamental es, yo escribo un dato, ya, pongo un 0 e inmediatamente leo. Leo la primera columna, la segunda, la tercera y la cuarta. Si no he tenido resultado alguno, es decir, si no se ha cumplido que sea FE, FD, FB o F7, coloco el 0 en la segunda línea, es decir, en el Q1, que corresponde al dato 1, escribo el dato FD para que se coloque esta línea, ¿no es cierto?, en 0 y las restantes en 1, y vuelvo a leer lo mismo, es decir, leo si es FE, si se ha puesto este en 0, si es FD, si es FB o F7. Siempre voy a leer cualquiera de esas cifras, ¿ya? A no ser que yo presionara 2 teclas al mismo tiempo, pero vamos a ver en el programa que hay una técnica para asegurarnos de que nadie está presionando 2 teclas en forma simultánea, ¿ya? Otra de las cosas que debemos cuidar también en el programa es cuidarnos de los rebotes, ¿ya? Cuando uno hace un contacto que es mecánico y hay suciedad, ¿ya?, siempre al momento de pulsar nos va a lo mejor a aparecer 2 ingresos o 3 ingresos en forma simultánea, ¿ya?, por este chasquido que se produce mecánico al momento de hacer contacto. Y la técnica para evitarlo es incorporar una rutina antirrebote, que se denomina, para evitar que se produzca este fenómeno, esta anomalía, ¿ya? Ya vamos a ver paso a paso la forma de evitar que se produzcan estos errores, entre comillas, ¿ya? Pues bien, aquí hay una pequeña tabla también que puede a lo mejor aclarar un poco el concepto de que el 0 que nosotros vamos sacando aquí en forma simultánea va a estar siempre en esta línea, luego en esta, luego en esta y luego en esta, ¿ya? Tenemos si se fijan, tenemos 7, tenemos los mismos números en el fondo, ¿eh? Tenemos FD, FB y F7, ¿ya? Siempre se nos están repitiendo, porque es un 0 solamente el que se va desplazando, ¿ya?, que va a estar presente aquí, aquí, aquí o aquí, ¿ya? Eso es todo, y simultáneamente vamos leyendo. Ahora bien,
una vez que ya nos hemos interiorizado de cómo va a trabajar esta matriz de teclado, debemos considerar el aspecto de cómo visualizar esta información, ¿ya? El display que vamos a utilizar. En este caso, yo he elegido utilizar un display de 7 segmentos para mayor comprensión, puesto que es de fácil adquisición, es muy económico y los componentes no son muchos, y nos permite tener un aprendizaje primero básico, ¿ya? Luego vamos a incorporar display LCD, display gráfico, y vamos a llegar inclusive a generar video texto, ¿ya? Para poder manejar una pantalla, escribir caracteres, generar algunos gráficos, etcétera. Pues bien, eso va a ser más adelante, ¿ya? Por el momento, como esto es un curso que parte desde cero, como lo indicamos al comienzo, desde el primer capítulo, va a cubrir primero estos aspectos que son básicos, pero son trascendentes, ya que esto nos permite conocer a fondo la esencia del hardware, ¿ya? Y cómo llevar esto a la práctica a nivel de assembler. Luego vamos a fijarnos que un display común, conocido, son display, puede ser de ánodo común o cátodo común, ¿ya? Cada segmento de estos corresponde en el fondo a un LED, ¿ya? Segmento A, B, C, D, E, F y G. Recuerdo que por ahí hay algunos inclusive que incluyen el H, ¿ya? Que es una barra aquí intermedia que se hace presente aquí, ¿ya? Hay algunos displays que lo incluyen. Permiso de prender un cigarrillo. En este caso, si bien no se incluye el segmento H, sí incluye el decimal point, ¿ya? Decimal point 1, 2, 3 y 4, que son estos puntitos que uno ve acá. Internamente el display de este tipo, si acá nos vemos en este pinout, tenemos desde la A hasta la G. ¿Eso qué quiere decir? Que el segmento A está unido al segmento A del segundo display, al del tercero y del cuarto, ¿ya? Lo mismo el B está unido al B del segundo, del tercero y del cuarto, y así sucesivamente, ¿ya? Los puntos decimales, acá el DPX, ¿ya? Decimal point, también están unidos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo logramos la separación de la visualización de estos dígitos por separado? Es habilitando los cátodos, ¿ya? de estos displays en forma separada e independiente, ¿ya? Para ello debemos llegar a una frecuencia que es bastante baja para poder hacer visible estos dígitos, ya que si el parpadeo es muy alto, una frecuencia muy alta, muy elevada, no voy a poder distinguir bien el dígito, ¿ya? Voy a ver como que todo estuviese encendido, y la verdad es que no nos sirve, ¿ya? Debemos rebajar mucho la frecuencia de trabajo, o lo típico, ¿cierto? Recurrir a rutinas de retardo, ¿ya? Lo que hace bastante inoficioso el funcionamiento de un procesador como el Z80, dado que tener que rebajar la capacidad del procesador por manejar un simple display de 4 dígitos es realmente una tontera desde mi punto de vista, ¿ya? Para ello existen otras técnicas que
nos permiten escribir un dato y olvidarnos de tener que estar refrescando constantemente, ¿ya? Este es un aspecto el cual yo consideré. Por lo mismo, si ustedes se fijan, implementé un pequeño circuito, el cual tiene 4 dígitos, ¿cierto? En forma independiente, 2 de ellos operados por 8 bits a través de un 74273 y 2 decodificadores conectados a estos displays para las unidades y decenas. Otro circuito idéntico con un 273 asociado a las centenas y a las unidades de 1000, ¿ya? Ello me permite este integrado, el 74247, que lo vamos a ver inmediatamente aquí en un datasheet. Me parece que está en el manual de los TTL. Vamos a ver inmediatamente, está dentro. Aquí tenemos el databook. Vamos a ver al tiro el 7447, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Aquí tenemos nuestro integrado. BCD a 7 segmentos, ¿eh? Binario codificado decimal a 7 segmentos, decodificador driver. Acá tenemos el chip, las salidas desde la A hasta la G, BCC el pin 16, tierra el pin 8, pero lo que nos concierne a nosotros está en la tabla, y esto es lo más importante, ¿ya? Esto es lo que siempre debemos fijarnos. Tiene 4 entradas. Cuando las 4 entradas A, B, C y D están en bajo, en low, ¿ya? Y BI y RB O están en cero, en alto, perdón, la salida se va a producir que van a estar todas en bajo excepto el G. Y eso, si vamos aquí al circuito, el G va a ser el único que va a estar apagado en el fondo, desactivado. Por ende vamos a ver el 0, ¿ya? Eso significa que el display que nosotros utilicemos tiene que ser de ánodo común, ya que estas salidas van a alimentar el display con niveles bajos, ¿ya? Para hacer el 1, ¿ya? El 1 tendría que estar la entrada A en alto y las demás en bajo. El resultado sería B y C en low y todas las demás en alto, ¿ya? B y C en low y todas las demás en alto. Es decir, B y C en low y todas las demás en alto. Al estar en low vamos a tener el 1, ¿ya? Ya vimos primero el 0, después el 1. Después tenemos sigamos con nuestro manual. El número 2, las que van a estar en low van a ser AB
D, E y G. Es decir, las únicas que van a estar en alto van a ser F y C. F y C. F y C van a ser las únicas que van a estar en alto. Por ende vamos a tener el 2. ¿Ya? Vamos a tener esa figura, el 2. Eso es muy importante porque esta tabla que nos muestra nos permite sacar nuestros dígitos, que son justamente lo que estamos utilizando para nuestra aplicación, tal cual, es decir, escribimos un 0 y eso es lo que visualizamos. Recordar que cuando yo presiono una tecla, quiero que se vea inmediatamente el dígito, el carácter que corresponde a esa tecla, ¿ya? Que esté sincronizado, si es el 1, si es el 2, el 3 y el 4, cosa que yo no tenga que estar trabajando mucho en mi programa. Para eso el decodificador hace la tarea, hace la pega, y eso es bastante práctico, aunque aquí no nos va a mostrar A, B, C, D, E y F, ¿ya? Pero para concepto de aprendizaje está más que perfecto, ¿ya? Está más que perfecto. Entonces tendría que ser un display de ánodo común, ¿ya? Recordar que este sería la circuitería, ¿ya? Esto obviamente, estos 273 estarían conectados al bus de datos, como todo, conectado al bus de datos. Si yo escribo 00 en este puerto que yo vaya a asignar, voy a tener todo esto en 0, por lo tanto la salida aquí va a estar en 00. Y como esto, el 273 es un latch flip-flop, una vez que yo escriba 0 y después el otro 0, o 01 o 02 o 22, 11, 99, el número que yo ingrese, se va a escribir una sola vez a través del bus de datos y va a quedar aquí representado inmediatamente. No es necesario tener que estarlo refrescando constantemente. Esa es la idea, ¿ya?, de utilizar una circuitería como la de este tipo. Pues bien, volvamos al teclado, a nuestro teclado matricial, para poder entender esto a nivel de software, para programar, ¿ya? Por cuestiones de tiempo, vamos a separar este video en dos secciones, ¿ya? El capítulo 14 vamos a terminar de programar por completo nuestro teclado con el display, ¿ya? En esta primera fase vamos a ver cómo iniciamos la programación y cómo identificamos cada una de estas teclas, ¿ya?, para después tratarla en forma independiente cada una de ellas. Si presionamos el 0, tratar el 0, si es como es de esperarse, si es el primer dígito, ¿cierto?, la unidad, si es el segundo, vendría siendo la decena, centena y unidad de mil, suponiendo que vamos a trabajar con 4 dígitos nada más, ¿ya? Pues bien, vamos al programa en cuestión. Aquí tenemos nuestro programa, Curso Assembler Z80, rutinas para el teclado matricial, versión 1.0. Voy a dejar una copia de estas rutinas en Assembler, las vamos a revisar ahora de inmediato. La verdad es que es bastante sencillo, no es de mucha complejidad, y espero que sea muy didáctico para ustedes también, puedan tomar esto, adquirirlo de forma rápida, asimilarlo, ¿ya? Vamos a hablar primero de las filas, la fila 0, fila 1, fila 2 y fila 3. Cuando está el 0 activado en la fila 0 va a ser FE, si en la fila 1 FD, fila 2 FB y fila 3 F7, ¿ya? Volvamos al circuito.
si va a estar activado la salida Q0, va a ser FE, FD si es la Q1, FB si es la salida Q2, o F7 si es la salida 3, el Q3. ¿Ya? Esos son los datos que vamos a utilizar para ir colocando el 0 en forma sucesiva en cada una de estas líneas de salida. Y lo que voy a leer básicamente siempre van a ser los mismos números, es decir, voy a leer FE, si está el 0 aquí, voy a leer FD, FB o F7, dependiendo de la tecla que yo haya presionado. Los mismos números voy a leer en la segunda fila, ¿ya? A través de estas columnas. Si está presionado la tecla 4, voy a leer FE, la 5 FD, la 6 FB, 7 F7, ¿ya? Lo mismo si se activa el Q2, que es lo que voy a leer por el bus de datos, voy a leer FE, FD, FB o F7, dependiendo de cuál de ellas haya sido pulsada, ¿ya? Y finalmente en la cuarta fila, aquí sería el Q3, voy a leer FE, si se ha presionado el C, FD, FB o F7. Siempre voy a leer cualquiera de esos 4 números en hexadecimal a través del puerto 74245. Como lo implementamos ahora, vamos a ver de inmediato. Esta es la tabla de igualdades, ¿cierto? Aquí estamos definiendo las filas, lo que acabamos de hacer. Si es la tecla 0, va a ser FE, si es la tecla 1, va a ser FD, si es la tecla 2, va a ser FB, y si es la tecla 3, va a ser F7. Lo mismo, ¿ya? Concuerda las salidas con las entradas eventuales de las teclas presionadas. Si es la tecla número 1, ¿ya?, la que yo presione, va a ser FD, si es la tecla 2 va a ser FB, si es la tecla 3 va a ser F7. Si es la tecla 4, nuevamente va a ser FE, si es la tecla 5 va a ser FD, si es la tecla 6 FB, si es la tecla 7 F7. Si es la tecla 8 va a ser FE, F9, la tecla 9 FD, tecla A FB, tecla B F7. Si es la tecla C, el key C, va a ser FE, si es la tecla D va a ser FD, si es la tecla E va a ser FB, y si es la tecla F va a ser F7, ¿ya? Se repiten constantemente estos mismos números porque son los únicos que manejamos, son las únicas posibilidades factibles, ¿ya?, que estoy permitiendo yo por software. Así que ya restringo bastante el límite, impongo yo qué números son los válidos a tratar, ¿ya? Así yo presione todas las teclas al mismo tiempo, haga lo que haga con el display, con el teclado, solamente van a ser válidas estas combinaciones, ninguna otra, ¿ya? Después tenemos el write por 0, que va a ser la dirección 00 de escritura, en este caso corresponde al 74273, y al puerto de lectura, que es el 74245, le he asignado con la etiqueta read port 0, que corresponde a la puerta 1, ¿ya?, que va a ser el port de entrada, de lectura, a través del 74245. Clear, va a ser igual al dato 0, un dato que vamos a utilizar para limpieza, para contar, qué sé yo. El buff key es una dirección de memoria, ¿ya? Dice acá buffer de memoria para el teclado, ¿ya?, de 2 bytes, en la cual vamos a utilizarla para contabilizar cuántas veces hemos ingresado los dígitos. Una vez que hemos ingresado el primero, la unidad, vamos a incrementar este número de buff key, que originalmente lo vamos a colocar en 0, para sumar de 1,
y eso nos va a indicar que hemos presionado la tecla cualquiera de ellas, ¿no es cierto?, una vez. Cuando lo hagamos por segunda vez, es decir, las decenas, a este buff key que ya tiene uno, porque ya tiene la unidad ingresada, vamos a añadirle el número 2, ya que para el segundo dígito, que son las decenas, cuando lo hagamos por tercera vez, esas son las centenas, y por cuarta vez las unidades de 1000. Es decir, ya hemos ingresado los cuatro dígitos posibles, ¿ya? Aunque sea la misma tecla, si es la tecla 4, 4, 4, 4, 4, ¿ya? 6, 6, 6, 6, etc. Solamente ahí, una vez que hemos ingresado estos 4 dígitos, vamos a tratar, ¿ya?, estos números. Podemos utilizar funciones, darle una utilidad, que si yo, vamos a sumar, podemos multiplicar, podemos hacer un montón de cálculos, ¿ya? Podemos darle cualquier función a este ingreso. Luego en el programa vamos a tratar de ese tipo de temáticas. Y el TempK, ¿ya?, es una dirección de memoria para almacenar los datos ingresados, ¿ya? Es decir, si yo presiono la tecla número 5 como unidad, ¿ya?, simultáneamente debe aparecer en el display el número 5, es decir, yo de una dirección de memoria determinada debo almacenar ahí cuál fue la primera tecla que se presionó, el primer dígito, ¿ya?, y simultáneamente visualizarlo a través del display, es decir, ese buffer, ¿ya?, que es un temporal de la tecla, porque va a tener solamente un dígito. Después de un rato, cuando presione el segundo, los otros 4 bits, ¿no es cierto?, de la parte más significativa de estos 8 bits, voy a recién a formar las decenas junto a las unidades. Para poder añadir las decenas a las unidades, debo tomar yo los 4 bits que ya tengo guardados, ¿ya?, que puede ser desde 0 a 9, por ejemplo, cualquiera de estos números, y en base a los otros 4 bits que acabo de ingresar de este segundo dígito, hago un OR, una función OR, ya lo vamos a ver con detenimiento. Al momento de hacer un OR, vamos a colocar ambos dígitos juntos, ¿ya?, y vamos a colocar las decenas y las unidades juntas, y las vamos a poder visualizar en el display. Si en este caso el primero fue 5 la unidad, el segundo dígito fue 7, 75, ya eso nos va a dar el número de la cifra completa, 8 bits completos, ¿ya?, los 4 bits menos significativos y los 4 bits más significativos de esa dirección de memoria, que va a ser la 9010, ¿ya? Y la 9020 TBUF va a ser una memoria temporal, en la cual vamos a utilizar para ir agregando después las unidades, las centenas y las unidades de 1000, ¿ya?, y volver a hacer este OR, y después obtener un número completo, ¿ya?, que van a ser 4 dígitos. En este buffer finalmente lo voy a utilizar para completar este número, ¿ya?, y va a quedar almacenado en TempK, ¿ya?, que es donde simultáneamente voy a estar representando en el display el número que yo ingresé. Básicamente eso son las variables y las etiquetas, las tablas de igualdades y la función que tienen, ¿ya? Y aquí, pues bien, comenzamos con nuestro programa, ¿ya?, que la verdad sea dicha, es como de costumbre, origen 0 de la memoria, deshabilitamos interrupciones, cargamos el stack pointer con 0FE00 bien al final de la RAM, ¿cierto? Ya esto lo hemos visto con anterioridad. Esta pila, el stack pointer,
nos permite ir almacenando datos temporales de nuestros saltos cuando hacemos llamadas a su rutina, para que nuestro puntero permanezca a buen resguardo, ¿ya? Para ello tenemos que tener un espacio reservado en memoria RAM. Esa dirección FE00 es más que suficiente para este programa, ¿ya? Después empieza la rutina del teclado, clear key o clear K, que lo que hace básicamente, vamos a ver la rutina acá, carga el acumulador con 0 FF y saco por la puerta write por 0 FF, escribo en esta puerta, es decir, coloco todos los bits del 74273 que está acá, los coloco en 1, coloco FF para asegurarme de que mi programa va a empezar a funcionar desde su comienzo con todos estos bits en 1, ¿ya? Es decir, si cualquier basura, cualquier dato incongruente que se haya producido al momento del reset ha quedado en este latch, con eso lo limpio inmediatamente, ya puedo trabajar en forma tranquila. Para ello hago esta suerte de limpieza, ¿ya? Esa es toda la función que tiene. Una vez que hace esta limpieza, retorna, ¿ya? ¿Dónde retorna el programa? Retorna a esta dirección. Cargamos el acumulador con 0, cargamos el buffer del teclado, es decir, el que lleva la cuenta de las pulsaciones de las teclas. Lo vamos a dejar en 0 porque todavía no hemos presionado supuestamente ninguna tecla, ¿cierto? Limpiamos el buffer del display, que es donde vamos a mostrar estos dígitos, por ende el display va a estar totalmente negro, no va a haber ningún segmento encendido, ¿ya? Luego ya comienza a tratarse las teclas por separado. Cargamos el acumulador con fill 0. Fill 0 corresponde a FE, es decir, colocamos un 0 en el bit menos significativo de nuestro bus de datos, que eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Cargamos entonces este FE en el fondo y lo escribimos en el write por 0, y en ese instante recién vamos a poner un 0 en el Q0 del 273. Aquí vamos a poner un 0, todas las demás van a estar en 1. Vamos a escribir el FE en el fondo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en lo inmediato? Leer si este 0 que está aquí presente intercepta con el dato 0, el dato 1, el dato 2 o el dato 3. Es decir, si es FE, si es FD, si es FB o es F7. Si es FE es porque estamos presionando la tecla 0. Si es FD es porque presionamos la tecla 1. Si es FB, la tecla 2. Si es F7 es porque presionamos la tecla número 3. Para ello nos valemos de la comparación, ¿ya? Y aquí, una vez que escribimos entonces este dato a través del puerto write por 0, el 273, escribimos este FE, inmediatamente leemos in A, en la instrucción, leer y cargar en el acumulador, ¿cierto?, el contenido del read por 0, leemos el 245, e inmediatamente hacemos un SOR, un OR exclusivo, con 0. Al hacer esta función lógica, me permite a mí asegurarme de que si alguien ha presionado dos teclas en esta misma línea en forma simultánea, asegurarme de que sea solamente FE, ¿ya? Que no corresponda a otra combinación que no sea esa. Si hay más de una tecla presionada en esta misma línea, obviamente el resultado que voy a tener no va a ser el que yo espero, por lo tanto va a ser falso, no va a ser la tecla válida.
y no me va a mostrar ningún carácter en pantalla y no se va a cargar ningún carácter, ningún dígito, ¿cierto?, en el buffer. Continuamos, comparamos. Una vez que hacemos este OR exclusivo con 0, comparamos con el key 0, si es la tecla 0. Si es verdadero, vamos a llamar, ¿cierto?, cal Z, vamos a llamar, no vamos a saltar, vamos a llamar a la tecla 0. Si es el key 1, ya no el key 0, sino que es el key 1, es decir, el key 1 es FD, ¿cierto?, porque el primero era FE, el segundo FD, FB, F7. Si es el key 1, va a llamar, ¿cierto?, a la rutina de la tecla 1. Si es va a comparar con el key 2, en el caso de que no sea verdadero. Si es el key 2, se va a ir a la tecla número 2, a la rutina que trata la tecla número 2. Si no, va a compararla con la tecla número 3 y va a llamar, ¿cierto?, verdadero, a la rutina de la tecla número 3. Hago un no operation aquí para separar básicamente esta primera sección que corresponde a la tecla 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Pues bien, si no se ha producido en esta primera salida ninguna combinación, ¿ya?, es decir, si yo en esta salida que estuve en 0 no presioné ninguna de estas teclas, ni las 0, 1, 2 y 3, puede que esté presionando otra tecla, ¿ya? Pero como esta rutina pasa tan rápida, inmediatamente me va a detectar si yo he presionado el 4, el 9, el E, etcétera, ¿ya? Porque esto funciona a muy alta velocidad. Por ende, es seguro 100% de que siempre nos va a detectar la tecla que corresponde, ¿ya? Para este segundo barrido vamos a colocar el Q1, es decir, el dato 1, que va a ser el FD, que vamos a escribir a través del bus de datos, en esta puerta, y ya vamos a tener el 0 aquí y los demás van a estar en 1. Con el 0 en Q1, lo que podemos leer aquí son los mismos números, tal cual como lo acabamos de escribir. FE, si presionamos el 4, FD, si presionamos el 5, FB, si presionamos el 6, y F7, si presionamos la tecla número 7, en el caso de que se hubiera dado. Para ello lo tratamos en este segundo barrido, ¿ya? Cargamos el acumulador con fill 1, ¿ya? El fill 0 ya no lo vamos a utilizar, ya vamos a utilizar ahora el fill 1 y vamos a escribir el write por 0, coma, el acumulador, con lo que contiene el acumulador. ¿Qué es lo que contiene el acumulador? El FE, ¿cierto? FD, que es la segunda salida, ¿ya?, que corresponde al Q1. Y vamos a tener, una vez escrita esta salida, inmediatamente vamos a leer, ¿ya?, vamos a hacer un in a, esta es la instrucción para cargar el acumulador, lo que contiene esta puerta, lo que lee esta puerta, el 245, y vamos a hacer un sort con clear nuevamente, y vamos a comparar si es la tecla 4, va a llamar a la rutina que trata la tecla 4. Si no es así, va a comparar con la tecla 5, la 6 o la 7. ¿Ya? En cada una de ellas va a llamar a la tecla que corresponde. Si es verdadero, va a saltar a esa subrutina, ¿ya? No operation, nuevamente, para ir al tercer barrido. Ya hemos pasado 2. El tercer barrido va a ser cuando el Q2 lo coloquemos en 0 y lo demás todo en 1. Cuando el Q2 lo colocamos en 0, corresponde a FB, ¿ya? Vamos a tirar FB por esta puerta. Por lo tanto, vamos a cargar el acumulador con fill 2, que corresponde a FB. Sacamos el dato por el 273 y leímos inmediatamente el 245,
¿ya? A través del 245 hacemos un sort con clear y comparamos si la tecla 8, 9, A o B. En el caso de que alguna de ellas sea verdadera, va a llamar al tratamiento de la tecla que corresponde. Finalmente vamos a hacer una carga de fill 3 que vendría siendo F7, que es el último dato ya que vamos a barrer, es decir, esta puerta va a estar en 0 y todas las demás en 1. Al estar en 0, esto es 7, F7, ¿ya? Y el F7, que me va a poner un 0 aquí, me va a permitir leer cualquiera de estas teclas, C, D, E u F, ¿ya? Dependiendo del número. Aquí vamos a ver inmediatamente el programa. Vamos en el fill 3, ¿cierto? Escribimos en esta puerta, e inmediatamente leemos, hacemos un OR exclusivo, comparamos con la tecla C, tecla D, tecla E o la tecla F, ¿ya? En el caso de que sea la tecla, suponiendo que es la F, va a saltar a esa rutina, ¿ya? Luego, bueno, aquí estamos terminando esta sección. Aquí he agregado cargar el acumulador con lo que lleva la cuenta de los dígitos, comparar si ha llegado a 4, si no, volver arriba nuevamente, ¿ya? Esto se va a incrementar una vez que hayamos tratado la tecla, ¿ya? Antes no se va a incrementar, tenemos que tratar primero la primera tecla, la segunda, la tercera, hasta la cuarta. Por lo tanto, buff key no se va a incrementar, no va a llegar nunca a 4 mientras no hagamos el tratamiento, que lo vamos a hacer luego. Bueno, aquí tenemos cargamos, apuntamos el HL con TBAF, que donde vamos a tener el número, si son decenas por ejemplo. Vamos a hacer un OR con HL y vamos a juntar las unidades y la decena, y vamos a representar en 2 dígitos, y después va a saltar nuevamente a keyboard D, ¿ya? Para utilizar este teclado ya para ingresar 4 dígitos más y así sucesivamente. El tratamiento de cada una de estas teclas, que son esta subrutina, tecla 4, 5, 6, etcétera, está aquí, tecla 0, 1, 2 hasta la tecla F. En cada una de estas rutinas le he puesto la instrucción de retorno, ya que es un llamado, dice call Z, o sea, llamar si es verdadero, a cualquiera de estas rutinas, ¿ya? En cada una de ellas vamos a tratar por separado la tecla 0, y todas van a ser iguales, obviamente una va a corresponder a la 0, 1, 2 hasta la F, ¿eh? Pero solamente vamos a variar la cantidad de veces que hemos ingresado, ¿no es cierto?, nuestros dígitos, si ha sido el primero, segundo, tercero, hasta el cuarto. Eso es lo único que va a variar, ¿ya? Y básicamente en eso consiste nuestro programa, ¿ya? Como se pueden dar cuenta, ya prácticamente una hora prácticamente llevamos de esta nueva entrega, de este capítulo número 13. Si continuásemos extendiéndonos, llegaríamos fácilmente 2 horas, 2 horas y media, así que no es la idea, ¿ya? La idea es que podamos primero digerir esto de forma lenta. Espero que la explicación, aunque lata, un poquito extensa, pero es necesario que lo haga de esta forma, ¿ya? Sobre todo para aquellos que no tienen todavía un conocimiento muy avanzado, muy profundo. Hay que hacerlo de esta forma, así que me han de disculpar. La idea es que esto llegue a todos, ¿ya? Como ustedes bien saben, ese es el objetivo de este curso. Y ya pues estamos programando
estamos aprendiendo cosas nuevas. Luego en el capítulo que viene, vamos a ya representar estos datos en un display y vamos a completar esta rutina de tratamiento de teclado y display, ¿ya? Obviamente esta es una primera parte, después vamos a ver los teclados ya tipo LCD. Vamos a poder trabajar con teclados de PS2, trabajar con otros sistemas, ¿eh? Inclusive más adelante vamos a tratar el tema del video, también vamos a generar video, todo paso por paso, ¿ya? También vamos a hacer algo relacionado con la música, vamos a generar algunos tonos, algunas cositas simpáticas, reproducir voz. Tenemos muchas cosas por delante para realizar, ¿ya? Así que estén atentos a los capítulos que se vienen, seguir esto con atención. Voy a dejar una copia de este programa en la sección de descripción del video, como siempre, y ya los nuevos alumnos, entre comillas, ¿eh? Los nuevos usuarios que se vayan sumando a esta sintonía, les sugiero ir desde el capítulo número 1 y recorrerlos todos ellos. En cada uno de estos capítulos hay información importante que es necesario que la consideren para poder adquirir estas explicaciones, poder entenderlas más rápidamente, ¿ya? Más fácilmente. Llevamos, sí, prácticamente una hora. Bueno, es todo de momento. Les envío un cordial saludo, les agradezco